Buenas noches, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Se me había ido la señal, vuelvo nuevamente con ustedes. El tema de hoy, identificando las moradas de Satanás. Ya habíamos tenido la tefilá. Entonces, menciono de manera de introducción, todo ser humano tiene una morada. Y de pronto hay personas que no tienen una morada, pero buscan un lugar donde llegue a ser su morada. O sea, en definitiva, hay una morada para cada ser humano. Nadie puede decir que no tiene una morada. Y cuando digo no tiene una morada es porque de pronto no tiene una casa o lo echaron de la casa o está en la calle, pero si está en la calle tiene que buscar un lugar que se convierta en su morada, independientemente que esté en la calle. Bueno, vamos a tener nosotros la parte de Satanás. Y para eso necesito de pronto trasladarme un momento al tercer cielo. Y digo que necesito trasladarme un momento al tercer cielo para saber que Lucifer fue creado el sexto día de la segunda semana del mes de Tirri del año 1 en la eternidad pasada. Espero que de pronto ustedes tengan en cuenta esa fecha, ya lo he tenido de pronto en otros artículos, pero como voy a empezar con esto de las moradas de Satanás, estamos identificando las moradas de Satanás. Cuando Satanás fue creado, ya tenía dónde morar. Ya se le había hecho la parte del tercer cielo, se había hecho todos los muebles del tercer cielo, la ciudad del tercer cielo, las piedras preciosas, los instrumentos músicos. O sea que cuando Lucifer fue creado, ya tenía todo y no le hacía falta nada. Entonces podemos decir que la primera morada de Lucifer fue el reino de los cielos. Y quiero repetirle de pronto para ustedes, Lucifer fue creado el sexto día de la segunda semana del mes de Tirri del año 1 en la eternidad pasada. Ahí tienen de pronto ustedes esa fecha para reflexionar, caltar y mirar. De pronto alguno dirá, ¿de dónde habré sacado esos datos? ¿Sí? Bueno, ahí le tengo ese dato. A Lucifer se le dieron títulos honoríficos como querubín y serafín. Y digamos que vivió en obediencia 30 años y pecó. Cuando él pecó, tuvo un tiempo de gracia de 3 años y medio para arrepentirse, pero no los aprovechó y fomentó una rebelión en el reino de los cielos y engañó o se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Él fue echado. Entonces vamos a empezar con esto. Si fue echado del cielo, vamos a Judas, al libro de Judas. Judas 6. Dice el Eterno en Judas 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Interesante, abandonaron su propia morada. ¿Cuál es la morada? El tercer cielo. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, déjenme desarrollar de pronto un poco este versículo 6 de Judas. Y lo repito: y a los ángeles que no guardaron su unidad, sino que abandonaron su propia morada, a Satanás y la tercera parte de los ángeles. Los ha guardado bajo oscuridad, o sea, estando en luz, ahora van a vivir en oscuridad. Interesante, en tinieblas. En el cielo no hay oscuridad, en el cielo todo es luz. Pero estos ángeles, cuando cayeron del cielo y fueron enviados al planeta Tierra, ahora son guardados en oscuridad.
Y sigue diciendo, en prisiones eternas, o sea, lo mandaron al planeta Tierra a una prisión o a una cárcel. Y hay que determinar que a Lucifer, cuando lo enviaron al planeta Tierra, el planeta Tierra aún no está creado. O sea, creado con seres humanos, animales y todo lo que tenemos, no está creado. Está creado como un planeta. Y es un planeta frío, es un planeta de solo agua y es un planeta de solo oscuridad, de tinieblas. Pero son tinieblas que no se ven nada, es nada. Ese es el planeta Tierra. Y a ese planeta Tierra, ahí hay una prisión en el planeta Tierra. Por eso le dice, en prisiones eternas. Para allá mandaron a dónde? A Satanás y los demonios. Para el juicio del gran día. Muy bien. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta eso? Porque Lucifer, de una morada que está en el tercer cielo, peca, lo echan del tercer cielo, lo mandan al planeta Tierra, que es un planeta de solo agua, de solo tinieblas, deshabitado, y en otras palabras podríamos decir, horrendo, horrible. ¿Qué diferencia del tercer cielo, que es solo luz, que está la capital del tercer cielo, la ciudad de Sión, que hay más ciudades, todo hermoso, bonito, no hace falta nada, y ahora Satanás lo arrojan del cielo a un planeta que no hay nada creado, y que es solo agua. Pero allá en esa sola agua, en el fondo del agua, hay una prisión, hay una cárcel, y a esa cárcel fue enviado Satanás, y esa cárcel se convirtió en su morada. Ahora, esa cárcel es su morada. Voy en ese recorrido, ¿no? Para que ustedes de pronto vayamos también en la misma línea. Ahora déjenme mencionarle en un ejemplo de pronto acá del mundo. Cuando una persona está en la cárcel, no tiene la oportunidad de construir, no tiene la oportunidad de sobresalir, sino vivir allí en esa cárcel. Pues Satanás, a pesar de que es un ángel supremamente inteligente, está en la cárcel, y en la cárcel no se le permite que él cree una morada, ¿no? Está en la cárcel. Entonces la cárcel es su morada. Hago esa salvedad. Bueno. Luego a Satanás, estando en la cárcel, se le da la oportunidad de visitar los mundos. Es solamente a Satanás. Los demás ángeles quedan encarcelados. O sea, a Satanás es como si dijéramos acá en la parte del mundo, se le dio un salvoconducto para salir de la cárcel y visitar los innumerables mundos. Pero no alcanzó a visitarlos todos. Fue a tentarlos allá, pero ninguno cayó. Como ninguno cayó, entonces se cumplió el tiempo de Satanás, que fueron 33 años y medio de visita a los mundos, y ese tiempo no le alcanzó para visitar los innumerables mundos. No le alcanzó. Él empezó a quejarse y de pronto dijo, no, pues es que eso es muy poco tiempo, pues no puede visitarlos todos. Elohim es un Elohim arbitrario, es injusto, no me ha dado la oportunidad de visitar los innumerables mundos. Yahshua HaMashiach le dijo, a usted se le dio un tiempo específico, y en el transcurso de ese tiempo, ninguno de los mundos que usted visitó cayó. Pero se le va a dar la oportunidad a usted con los habitantes del planeta Tierra que voy a crear. Mientras tanto, usted se regresa para su morada. ¿Cuál es su morada? La cárcel. La cárcel. Se regresa para la cárcel. Satanás ha estado en la cárcel en varias temporadas, y ahora lo traslado para la parte de cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros ha estado en la cárcel o ha visitado la cárcel,
o si usted tiene testimonios de personas que han estado en la cárcel, no son muy agradables. No quieren estar en la cárcel. No quieren estar en la cárcel. Conclusión, nadie quiere estar en la cárcel. Satanás y los demonios tampoco quieren estar en la cárcel, pero allí es su morada. Hasta el momento es su morada. La deidad viene luego a crear en el planeta Tierra. Y cuando la deidad viene a crear en el planeta Tierra, empieza a crear en el planeta Tierra en la cuarta semana del mes de Tirri del año 68 de la eternidad pasada. Oye, ya han transcurrido 68 años. O podríamos decir en ese momento que podríamos saber nosotros cuántos años tiene Satanás también hasta el momento. Podemos decirlo, porque se sabe. Ahí va, 68 años, y entonces la deidad decide crear en el planeta Tierra. Y la creación del planeta Tierra se realizó del 22 al 28 de Tirri. Del 22 al 28 corresponde a la cuarta semana. Y yo estoy haciendo estas salvedades y de pronto lo repito en varias conferencias o algo, porque de pronto muchas personas no están familiarizados con un poco de fechas y de pronto no se saben. Y de pronto alguno de ustedes se sorprende y dice, oye, pero esta conferencia de pronto ¿en qué nos sirve a nosotros? O como algunos han dicho, bueno, pero es que eso no es un tema de salvación. Sí. Muchos temas no son tema de salvación. Y estoy de acuerdo. Pero se necesitan conocer. Nosotros necesitamos conocer las estrategias del enemigo y necesitamos saber dónde vive Satanás. Y esa es una cosa que de pronto muchos de los creyentes en el mundo entero no le ponen cuidado. Pues si tenemos un enemigo necesitamos saber de pronto el trabajo del enemigo, las artimañas del enemigo, cómo nos tienta el enemigo, cómo nos hace caer el enemigo, dónde vive el enemigo, a quién emplea el enemigo, a quién usa el enemigo. Necesitamos saber todo eso. Que esas cosas no son temas de salvación, no son temas de salvación, pero me ayuda, me edifica a mí en el sentido que me hace poner más alerta contra Satanás y los demonios. Porque las Sagradas Escrituras me dicen que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra entidades de las tinieblas. Muy bien. Cuando Yahweh comienza a crear en el planeta Tierra, se le vuelve a dar un salvoconducto a Satanás para que salga de la cárcel y para que tiente ahora a Adán, que está solo. Adán fue creado solo. Y no se me asusten. Adán fue creado solo. Y Yahweh le empezó a dar un trabajo a Adán, y el trabajo es que le colocara nombre a los animales, y Adán se puso a mirar, a observar, a estudiar a cada animal detalladamente, independientemente que no tiene pecado ni nada, que es muy inteligente. Él analizó el carácter de cada animal hasta que de pronto uno sacó y le dijo, bueno, usted se va a llamar caballo. Y para ese caballo se gastó un determinado tiempo analizándolo, viendo sus costumbres y el carácter del caballo. Y luego pasó a otro, a la vaca, al león, al tigre, etcétera, a todos. ¿Que cuánto tiempo se demoró Adán para colocarle nombre a los animales? 30 años, porque el número 30 entra dentro de un patrón de orden profético. Y durante 30 años Satanás tentó a Adán y Adán no cayó. No cayó. Si el planeta Tierra fue creado en el año 68 y han transcurrido 30 años, ¿a qué año vamos? Pues en el año 98.
O sea, en el año 98, la eternidad pasada, Adán tiene 30 años de creado. Y cuando Adán tiene 30 años de creado, entonces Yahweh viene en el cumpleaños de él. El cumpleaños de Adán es el 27 de Tirri. Preciso en el cumpleaños de Adán viene Yahshua HaMashiach. Porque Adán ahora comprendió, después de terminar su trabajo, que todos los animales tienen pareja y él no. Entonces Yahshua HaMashiach viene y ese día realiza la primera operación en el jardín del Edén. Y de una de sus costillas le crea a Eva. Y el día de su cumpleaños, Yahshua le da a Eva como esposa. O sea, ese día se realizó también el primer matrimonio y Yahshua le regaló de cumpleaños a Adán a Eva. Oye, qué día tan memorable, ¿no? Memorable. Y con Eva ya, los dos, Eva fue creada el 27 de Tirri, oiga, del año 30 de Adán. Entonces algo que coincide, Adán fue creado el 27 de Tirri y Eva fue creada un 27 de Tirri con una diferencia de 30 años del uno al otro. Luego vivieron en el Edén 3 años y medio y Satanás los siguió tentando. Y justo en el último día de los 3 años y medio, ese último día es el 14 de Nisan del año 101.5 de la eternidad pasada. Satanás hizo pecar a Adán y Eva. Ahí me detengo un momento para seguir hablando lo siguiente o identificando cuáles son las moradas de Satanás. Muy bien. El día 14 de Tirri del año 101.5 de la eternidad pasada, Adán pecó. Y el pecado entró al mediodía, para que ustedes sepan. El pecado entró a mediodía. Y en ese mediodía hubieron cambios climáticos en el planeta Tierra por causa del pecado. ¿Cómo así que cambios climáticos? Claro, las hojas de los árboles comenzaron a caerse. Los animales se rebelaron. Pero el fenómeno primordial que ocurrió el día que pecó Adán y Eva es que ese día, con la entrada del pecado, se liberaron todos los demonios que estaban en la cárcel. Y todos los demonios, cuando salen de la cárcel, entonces enrarecieron el clima en la tierra. Lo enrarecieron. Se sintió como una especie de una nube en la atmósfera que no se había sentido anteriormente. ¿Por qué los demonios fueron liberados de la cárcel? Ahora miremos. Si los demonios fueron liberados de la cárcel y ellos están en la cárcel y la cárcel da su morada, ahora ¿dónde es su morada? La morada de ellos ahora es el planeta Tierra y la cárcel quedó vacía por el pecado. Y Satanás entonces se convirtió en el rey y en el príncipe de este mundo desde el momento en que entró el pecado. O sea, en otras palabras, Satanás comienza a reinar en el planeta Tierra, ya ahora no en la cárcel, sino en el planeta Tierra. Y aquí es donde me quiero detener un momento, hacerle una pregunta a ustedes. Si Satanás y los demonios fueron liberados de la cárcel y ahora viven en el planeta Tierra, ¿en dónde viven? Muy bien.
Vamos a ir al Salmo 84, porque esto necesitamos irlo mirando poco a poco. Salmo 84, verso 10, y tiene que ver con nosotros. Muy bien. Dice el Eterno allí: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Elohim que habitar en las moradas de maldad. Interesante. ¿Por qué digo que ese texto es para nosotros? Porque estamos en un mundo donde hay demasiadas moradas de maldad. O en otras palabras, estamos rodeados de pecado y usted y este servidor hemos sido llamados, escogidos, para andar sin pecado en un mundo lleno de pecado. Y en un mundo que está lleno de pecado, preferimos nosotros, como el salmista, decir: ay, no, antes que habitar en moradas de maldad, porque hay muchas moradas de maldad, por todos lados que vamos, hay muchas moradas de maldad, que ahorita voy a identificarle un poco, ¿no?, de esas moradas de maldad. Yo quisiera vivir en los atrios de la casa de mi Elohim. Un día en tus atrios es hermoso. Entonces, mire que este texto es tan importante, ¿sí ve?, como el texto de Romanos 7. Vamos a ir a Romanos 7, versículos 17 y 18, para ver esta parte o este contexto con nosotros. Dice el Eterno allí: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bueno, yo creo que esta conferencia vamos a tener continuación mañana porque es larga. Pero déjenme mencionarle esto. En el momento en que entra el pecado, ¿sí ve?, se dañó el ADN nuestro. O sea, en el ADN nuestro tenemos la impronta de Yahweh, y la impronta de Yahweh es enseñándonos que nosotros somos creación de Yahweh, y tenemos la impronta del Shabbat, que tenemos que guardar el Shabbat, y tenemos la impronta de la ley, que tenemos que guardar la ley, tenemos la impronta del idioma hebreo, lo tenemos también nosotros, ¿sí ven? Pero en el momento en que entra el pecado, entonces Satanás distorsionó o fusionó el ADN, el nuestro, con él. ¿No le parece a usted algo como serio eso? Pues yo tengo que detenerme ahí. Y ahí nomás podríamos nosotros tener una conferencia larguísima. Trato de resumirla. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás ahora usurpa nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo de nuestro Elohim Malquisedec. Él es el que está en nosotros, en el templo, en nuestra mente. ¿Sí ve? Pero ahora con el pecado, entonces se fusionó Satanás. ¿En dónde? En la parte del ADN también. Y entonces, digamos, dañó el ADN. Y ahora, como dañó el ADN, el hombre ahora conoce el mal. Conoce el pecado por haber comido el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora el hombre conoce el pecado. Interesante, que antes no lo conocía. ¿Quién le enseñó eso? Satanás. Entonces Satanás ahorita empieza a tener una morada también en nosotros. Oye, qué interesante eso. Nuestro cuerpo es templo de nuestro Elohim Malquisedec. Pero ahorita Satanás usurpa ese templo. Y también forma una morada en nosotros. ¿A través de qué? De la mente, influyendo en la parte de la tentación, de los pecados.
Vean, por eso le digo que necesitábamos detenernos un poco allí en esa parte. Ahora, nuestro cuerpo tiene dos naturalezas, una espiritual y una carnal. Y por eso Pablo está mencionando allí, de pronto si usted lo lee con anticipación todo, pero en el versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Qué es aquello? Lo malo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién está morando en mí? Dice Pablo, el pecado. ¿Y quién trajo el pecado? Satanás. Entonces Satanás ahora también mora en nosotros. ¿Cómo así? Parece como algo serio. ¿Y que more en nosotros de esa manera? No, pues una persona cuando anda en pecado le abre la puerta de su mente a Satanás y Satanás se deleita con aquella persona hasta que esa persona sigue en la parte de pecado y puede tener una posesión demoníaca allí. Y Satanás ahorita va a hacer cosas espeluznantes en aquella persona. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque usted y yo, en el momento en que pecamos, nosotros ahora toma posesión el pecado y el pecado ahorita se coloca por encima de la parte espiritual. Es más, si hablamos de un porcentaje, podemos decir que el pecado está 80% en las personas y un 20% nomás está las partes para el bien. O sea, predomina la naturaleza carnal. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que usted y yo nos apartemos del pecado para que le volvamos a dar la preeminencia a nuestro Elohim Melquisedec, para que Él tome posesión de nuestro cuerpo, que nosotros al abandonar el pecado y andar en un camino de santidad, sacamos a Satanás a un lado, ¿sí ve? Y tenemos que luchar con él, con las tentaciones que él nos manda continuamente a través de sueños, a través de personas, de amigos, del mundo, de todas las cosas, de las diferentes formas que él nos hace las tentaciones. Y usted y yo debemos convertirnos en un centinela, en un guardián, en un portero, en un celador. ¿De dónde? De mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. Entonces, eso es lo que Pablo nos quiere enseñar allá. Oye, caramba, yo quiero hacer el bien, pero el pecado que mora en mí. Ahora, yo quiero de pronto, voy a colocarles un ejemplo. A mí me ha sucedido y lo he hecho en la práctica con otras personas. Hay una persona necesitada y entonces de pronto en la iglesia dicen, bueno, hay una persona necesitada en este momento que está debiendo 3 meses de arriendo, no consigue trabajo, necesita mercado, esto y lo otro. Invitamos a los hermanos para que hagan el favor y colaboren con esta persona. Entonces, haga de cuenta que usted estamos ahí, está recibiendo esa noticia. Entonces usted propone en su corazón decir, yo voy a colaborar con 50,000 pesos para esa persona, pero está en su mente. Dice, voy a poner 50,000 pesos para darle a esa persona. Pero de pronto algún hermano dice, caramba, mire, yo voy a darle 20,000. Otro dice, yo le voy a dar 100, yo le voy a dar 30. Y usted todavía lo tiene en la mente, le va a dar 50,000. Pero ya está haciendo cuentas, que el hermano le va a dar 100, este le da 20, 10, 20, no, que lleva como 160, entonces el pecado que mora en nosotros, acá dice, no, eso no le dé toda esa plata, ya le han dado harto, ¿sí? Dele 30 nomás, ya le han dado harto. El pecado que mora en nosotros nos dice, no le ayude, viole su misma palabra que dijo 50. Y si le siguen dando, entonces ya cuando llega al lado suyo para dar, entonces usted los 50 que ha dado, después dice 30, resulta dando 10. ¿Qué pasó ahí? El pecado que mora en nosotros nos hace cambiar de opinión rápidamente y hace que las cosas espirituales se hagan a un lado y reina ¿qué? Ese pecado. Oye,
Qué interesante. Por eso necesitamos que los reyes del pecado, alejarlos y reprenderlos, porque Yahshua Mashiach nos dio poder y autoridad para reprender a Satanás y a todos los demonios. Pero yo necesito hacer mi parte también. ¿Sí ve? Bueno, teniendo en cuenta eso, sigo para ir identificando de pronto la morada de Satanás. Y déjenme mencionarles de pronto, porque la cárcel quedó sola. Recuerde que la cárcel quedó sola. Todos los demonios salieron de la cárcel y ahorita, ¿por dónde están? Por toda la redondez de la tierra, por todos los puntos cardinales. Hay demonios por todos los lados. Cuando llegó el diluvio, a muchos demonios los fueron enviando otra vez a la cárcel. Porque antes de que llegara el diluvio, muchos demonios violaron las normas de sus moradas. Oye, ahorita están en la tierra, ¿dónde viven? Y todos dicen, pues viven por los aires. Sí, viven por los aires, pero la tierra es grande. Usted necesita mostrarme un sitio específico donde vive Satanás. Porque él estaba en la cárcel y él no podía construir nada. Pero ahorita que salió de la cárcel y que está libre con todos los demonios, ahorita él va a construir ciudades. Él va a construir moradas. ¿En dónde? En la tierra. Pero hay un sitio específico donde él puede construir. Él no puede construir en los lados del norte del planeta Tierra. Entonces usted coge el planeta Tierra así redondo y haga de cuenta que en la mitad está la superficie de la Tierra. Y esa superficie de la Tierra está conectada con el punto cardinal de arriba, norte. Y ahí de la superficie de la Tierra hacia abajo es el sur. Y Satanás puede construir en la parte del sur. Oh, qué interesante. Él puede construir en la parte del sur. Ahí puede construir. Interesante. Pero él no puede traspasar de pronto una línea limítrofe, una frontera que el Eterno le ha colocado. O en otras palabras, él no puede construir moradas en la superficie terrestre donde está el hombre. Oh, qué interesante eso. Él no puede construir allí. Entonces las moradas donde él ahorita, oiga esto, Satanás tiene ciudades, no solamente una, varias ciudades. Pero antes del diluvio había unas ciudades que construyó donde no le era permitido a él. No le era permitido a él. Y esas ciudades tenían una tecnología supremamente avanzada, aunque eran retiradas. Muchos se maravillaron de esas ciudades. Y por eso es que con el diluvio el Señor barrió con todo eso. Y por haber hecho esas cosas, muchos demonios los empezaron a mandar otra vez a la cárcel, porque violaron unas normas. ¿Unas normas de qué? De convivencia, de moradas. De pronto usted nunca sabía estas cosas. Y muchos de esos demonios los mandaron allá. Muchos de esos demonios violaron otras normas que no le era permitido a ellos y los mandaron para allá, para la cárcel. Allá están en la cárcel. Allá están en la cárcel. Los otros demonios que no han violado esas normas son los que tenemos nosotros alrededor del planeta Tierra. Por eso es que cuando usted llega a Apocalipsis 9, Satanás va a liberar a los demonios que están en la cárcel. Vea, o sea, hay una cárcel. Muy bien. Ahora, para seguir con esto, déjenme mirarles ahora unos textos para comprobar algo más. Jot 41. Vayamos a Jot 41.
Job 41, verso 1 y 2. Job 41, verso 1 y 2. Dice el Eterno allí: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Están hablando de un animal, el leviatán. ¿Dónde vive el leviatán? En el mar. ¿Dónde es la morada de ese leviatán? En el mar. Interesante, en el mar. Muy bien. Si vemos ahí Salmo 74, 14, a ver qué podemos aprender acá. Salmo 74, 14, dice el Eterno: quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Otra vez tenemos una referencia para el leviatán. El Salmo 104, versículos 25 y 26, dice el Eterno allí: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Importante. Entonces, ¿dónde es que vive el leviatán? En el mar. Ve, interesante. Pero aquí en esta última parte nos dice: allí andan las naves. ¿En dónde? En el mar andan las naves. Pero allí está este leviatán que hiciste para que jugase en él. Qué interesante detalle este. Isaías 27:1. Dice el Eterno allí: en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz. ¿Cómo así? En aquel día. O sea, hay un día, como un día de juicio. En aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz. O sea, significa que ese leviatán no se ha muerto. Está hablando en Isaías, está hablando en los Salmos. Ese leviatán sigue vivo y vive en el mar. Y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. O sea que ese leviatán está conectado con la serpiente y está conectado con el dragón. Conclusión, entonces, ¿quién es el leviatán? Bueno, vayamos nuevamente a Job 41, a ver si lo podemos identificar. Ustedes allá con tiempo pueden leer todo Job, todo el 41. Yo voy a leer el versículo 33 y 34, nomás a ver si ustedes lo conectan. No hay sobre la tierra quien se le parezca al leviatán, animal hecho exento de temor. Oh, si animal no le tiene miedo a nada. 34. Menosprecia toda cosa alta. ¿Cómo así ese leviatán menosprecia todas las cosas altas? Y eso hace referencia al cielo. Ese leviatán menosprecia todas las cosas altas del cielo. Y la última parte de lo que dice: es rey sobre todos los soberbios. ¿Cómo así que un animal es rey sobre los soberbios? Si los soberbios es para personas humanas. O sea que hay personas humanas que son soberbias. Y este leviatán es el rey sobre todos los soberbios. Entonces, ¿quién es el leviatán? Creo que ustedes ya lo hayan conectado. El leviatán está conectado con Satanás, que es el rey de todos los soberbios.
¿Y por qué se le hace así? Porque es que Satanás ha tenido una metamorfosis desde el cielo. Primero era un ángel de luz. Luego se convirtió en adversario, Satanás. Y luego se le llama la serpiente antigua porque engañó a Eva. Y luego se le llama el leviatán. Y luego se le llama el dragón. Oh, ha tenido una metamorfosis Satanás. Interesante. Y bueno, hago esa salvedad para que usted vaya notando a través de las Sagradas Escrituras que el leviatán, ¿dónde vive? En el mar. Pero está haciendo referencia ¿a quién? A Satanás. Vive en el mar. Y es verdad. Es verdad. Ahora, vimos un texto donde dice que sobre el mar andan las naves, pero que ahí está el leviatán. Ahora déjeme hacerle unas comparaciones bien importantes. ¿Usted ha notado algo a nivel de orden científico de cómo la ciencia está loca y no ha podido descifrar por qué hay unos aviones, hay unos barcos, hay unas personas que han desaparecido por el Triángulo de las Bermudas y por otras partes del mar y no han vuelto a aparecer? ¿Qué será lo que habrá pasado con esas personas? Me parece bastante serio e interesante eso. ¿Sí ve? ¿Qué podríamos hablar nosotros con respecto a esos misterios del mundo y cómo podemos conectarlos con esto que estamos viendo nosotros? ¿Será que tiene algo que ver allí esto? Pues no sé ustedes cómo están viendo esta introducción hasta acá, hasta este momento. Pero tengo que seguir adelante. O sea que Satanás ha construido habitaciones o moradas también debajo del mar, y debajo del mar también está la cárcel. Pero él no quiere ir a la cárcel. ¿Sí? O ningún demonio quiere ir a la cárcel. Yahshua HaMashiach, al reprender a unos demonios que tenían una posición demoníaca en una persona, entonces los demonios le dijeron: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque los demonios, el tormento de ellos, la parte del tormento de ellos es enviarlos a la cárcel. Y ellos sabían que Yahshua HaMashiach podía enviarlos a la cárcel y por eso le pidieron permiso para entrar en los cerdos. ¿Para que no los enviara a dónde? A la cárcel. Sigo mirando esto para la morada de Satanás. O sea, el mar tiene dos cosas importantes. En el mar hay ciudades construidas por Satanás y los demonios. Y no se pueden pasar de un límite dentro de un punto cardinal dentro de la parte del planeta Tierra. Pero también en el mar está la cárcel. Interesante. Y en esa cárcel hay demonios allá en prisiones. Pero hay demonios fuera de la cárcel habitando en ciudades, en moradas que ellos han construido. Ahora miremos esta parte sencilla. Si esos son seres inteligentes, y son más inteligentes de pronto que nosotros como seres humanos, porque los ángeles fueron creados superiores a nosotros, ¿sí ve? Una cosa es que después de que finalice este inconveniente que tenemos nosotros, vamos a ser mayores que los ángeles. Pero mientras tanto los ángeles son superiores, o sea, son más inteligentes. Y si son más inteligentes, nosotros que como seres humanos hemos podido construir nosotros una casa, un apartamento, un palacio, un edificio, etcétera. Entonces, ¿será que los demonios entonces no? Viven por los aires, no tienen una morada fija. Si Yahshua HaMashiach está en el tercer cielo, si el Padre está en el tercer cielo, en una morada, entonces los ángeles viven así, volando por el aire, por todos los lados. No tienen una morada fija. No, tienen una morada fija. Además,
Los demonios imitan todo lo que hace Yahshua HaMashiach. Si Yahshua HaMashiach vive en una ciudad, ellos han construido una ciudad. Para que le pongamos la atención a esto. Pero sigo con la morada para después poder identificar de pronto dónde es que está. Apocalipsis 17:5. Aquí empezamos algo importante, Apocalipsis 17:5. De pronto usted ya sabe qué es lo que dice Apocalipsis 17:5, pero bueno, vamos a repasarlo con la ayuda del Eterno. Dice el Eterno en Apocalipsis 17:5: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. O sea que independientemente de la morada principal que tiene Satanás en determinado lugar del planeta Tierra, hago esa pausa, esa salvedad y pronto más adelante la retomo. Satanás tiene una morada y la morada que tiene en este momento es en Babilonia la Grande. Pero ahora déjenme recordarle esto a través de la historia. Satanás tuvo una morada en la Torre de Babel, cuando estaba construyendo la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque ahí debajo, en el primer piso de esa Torre de Babel, se había creado un templo idolátrico. Todos los templos idolátricos son moradas de Satanás. Por lo tanto, la Torre de Babel era una morada de Satanás, de las tantas que tiene. Y la Torre de Babel fue destruida un 10 de Tirri. Recuerde eso. Luego tenemos nosotros la Babilonia de Nabucodonosor. Y la Babilonia de Nabucodonosor se convirtió en morada de Satanás también. Y Babilonia fue destruida un 10 de Tirri también. Y luego tenemos esta que se llama Babilonia la Grande. Y Babilonia la Grande se convirtió en una morada de Satanás también. Ahora le pregunto, ¿cuántas iglesias católicas hay en el mundo? Muchísimas. Y todas las iglesias católicas son moradas de Satanás. Oh, interesante. Moradas de Satanás. O sea, ¿cuántas moradas tiene? Muchísimas. Pero hay una principal, donde él habita, mora. ¿Sí ve? Porque él imita todo lo que hace la deidad. Entonces, todas las iglesias católicas que hacen parte de la Babilonia espiritual o Babilonia la Grande son moradas de Satanás. Y si son moradas de Satanás, ¿qué hace un creyente allá en una iglesia de esas? No, que es que un familiar se va a casar allá y que es en la iglesia católica, entonces va a ir a acompañarlo usted. Pero si eso es una morada de Satanás, ¿qué va a hacer usted allá? ¿Se acuerda el salmo que dijimos? Señor, quiero estar un día en tus atrios antes que estar en morada de maldad o vivir en morada de maldad. ¿Usted qué va a hacer allá? No, que es que usted se va a ganar a un amigo, un familiar que es católico y entonces usted lo acompaña allá para darle de pronto contentillo y toda parte a ver si hace el evangelio. No, usted no fue llamado a andar en moradas de Satanás. No, señor. Tiene que huir de esas moradas de Satanás. Muy bien. Luego tenemos nosotros Apocalipsis 17:1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí muchas aguas, pueblo, naciones y lengua, ¿no? Versículo 15 que lo especifica. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Interesante. Y si usted va a Apocalipsis 16, allí, versículo 2, 16:2, vea lo que dice. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Marca de la bestia en ese momento y que adoraban su imagen. Clave, imagen. Veamos versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, del Elohim Todopoderoso. Entonces aquí tenemos nosotros 3 moradas de Satanás. Una, todos los espiritistas. Oiga,
No, que a usted lo invitaron a una reunión espiritista o que usted iba a ir donde un medium o de un mago. Eso son moradas de Satanás. ¿Qué va a hacer usted allá? Ah, pero acá también dice que entonces del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata. El protestantismo apóstata, se le llama apóstata porque no guarda el Shabbat. Entonces todas esas denominaciones son moradas de Satanás. ¿Qué hace usted allá? ¿Qué va a hacer usted allá? Hasta acá, ¿cuántas moradas tiene Satanás? ¿Ya va notando? Por eso es que el mundo está rodeado, o Satanás tomó posesión del mundo completo, porque es él el rey. A Yahshua se atrevió a decirle, mire, usted sabe, entiende y comprende que a mí se me ha entregado todo este planeta Tierra y todo este planeta Tierra es mío en este momento y mire todas las riquezas que hay, mire todas las naciones que tengo, mire cómo controlo todo esto, pero todo esto se lo voy a entregar a usted si usted arrodillado me adora. Hasta el mismo Yahshua Hamashia. O sea, Satanás ha tomado el control de todo el planeta Tierra y tiene moradas por todos los lados, por cualquier lado, moradas. Ahora déjeme mirarle algo interesante acá. Si usted va a una discoteca, esa es una morada de Satanás. ¿Qué hace usted allá en una discoteca? Me he encontrado con unos hermanos que dicen, no, es que yo voy allá a dar el evangelio, y es que tengo un amigo y yo voy allá espero por darle el evangelio. No, eso es una morada de Satanás. ¿Qué hace usted allá? Que usted va a ir a un bar. Eso es una morada de Satanás. ¿Qué va a hacer usted allá? O sea, estamos invadidos de moradas de Satanás parciales, pero sin embargo todavía no se conoce la morada oficial de Satanás. Pero déjeme leerle una cita que se encuentra en El Deseado de toda la gente, es página 291. Dice así: si no cooperamos con los agentes celestiales, con los ángeles, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. Me parece delicado. O sea que la guerra principal de Satanás es por el control de nuestra mente. Él quiere que nuestros cuerpos se conviertan en morada de él, pero tenemos nosotros una lucha seria porque nuestro cuerpo es templo de nuestro Elohim Malquisedec. Oye, está en cada uno de nosotros a quién vamos a permitir allí, a Malquisedec o a Satanás. Ahora ya en Apocalipsis nos dice que Yahshua está tocando a la puerta de nuestro corazón para que le abramos, para que dejemos el pecado, para que Él venga a morar con nosotros. Oh, tenemos algo bastante serio, bastante delicado nosotros con todo esto. Ahora déjeme mencionarle lo importante. Satanás odia la santidad. Satanás sabe qué es lo que más odia. Independientemente lo que más odia Satanás es la sacrosanta ley de Yahweh, porque él no quiere someterse a la sacrosanta ley de Yahweh. En un tiempo fue obediente a esa sacrosanta ley de Yahweh, pero luego se rebeló contra la sacrosanta ley de Yahweh y empezó a cuestionar la ley de Yahweh y pecó por la ley de Yahweh, y por eso hoy él tiene una contienda contra algo que es superior a él, la ley de Yahweh, porque la ley de Yahweh él la inmortalizó, la volvió eterna. Salmo 111, versículos 7 y 8. La sacrosanta ley de Yahweh es eterna, lo cual significa que el Eterno, la deidad, puede destruir todo lo que ha hecho, menos la ley, menos su ley. Oye, interesante. Y ahora déjeme mencionarle algo importante. ¿Y quién es el guardián de la ley? El guardián de la ley es nuestro Elohim Malquisedec. Él es el guardián de la ley, es el celoso de nuestra ley.
Oye, interesante. El que viola la ley, entonces tiene que enfrentarse con nuestro Elohim Malquisedec. Oye, serio. Y nuestro Elohim Malquisedec, digamos que él ejecuta la justicia en las personas que violan su ley. Oh, qué interesante detalle eso. Entonces, ahorita usted comprende por qué es que nuestro cuerpo es templo de Malquisedec. Y por qué ahorita tenemos a Satanás que invade también o quiere invadir y quiere que nuestro cuerpo se convierta en enamorada de él. Me parece algo serio. Y yo creo que merece esto que nosotros profundicemos en la sacrosanta ley de Yahweh. Es que de pronto usted puede decir que sabe mucho de pronto de la ley de Yahweh, esto y lo otro, pero no tiene de pronto el concepto preciso. La ley de Yahweh está conectada con una mujer en embarazo. Y de pronto usted no lo sabe. Pero déjeme mencionarle, de pronto si esta conferencia le ha servido a usted, y eso que no he mencionado la morada oficial de Satanás, lo tengo que dar en otra conferencia, pero para mañana voy a tener para honra y gloria del Eterno la realización de la sacrosanta ley de Yahweh, y le doy apenas un bocado. La sacrosanta ley de Yahweh en el reino de los cielos cumple un patrón de orden profético conectado con una mujer en embarazo. Oye, interesante. Ahora déjeme mencionarle. La sacrosanta ley de Yahweh fue creada en el mes de Chiván, en el tercer cielo. Y de pronto mañana, para que ustedes tengan algo para averiguar, el mes de Chiván, ¿qué número es en el calendario de la eternidad? Por favor, tenga eso y mañana de pronto usted me anota ahí. Si lo averiguó, si lo sabe, si no, pues diga, no encontré ese dato o algo, pero anótelo. ¿Sí ve? Y averígüelo, porque es que nadie le pone cuidado a eso. Y le voy a dar una pauta acá. La ley de Yahweh fue escrita por Malquisedec. Yahshua es el que habla, Malquisedec es el que escribe y el Padre es el que aprueba. Y fue dada un 6 de Chiván, oiga, del año 1496 antes de Yahshua, en el monte Sinaí. Interesante. Y en el cielo, también un 6 de Chiván está relacionado con la ley de Yahweh. Te la pongo facilito. ¿Qué mes, qué número de mes es Chiván? Vamos a ver las respuestas de ustedes para mañana. Y mañana le voy a hacer énfasis a eso porque es que Satanás tiene que ver mucho con la ley de Yahweh. Y cuando Satanás ve la ley de Yahweh algo no le gusta. Le pregunto, ¿usted de pronto en su hogar tiene la ley de Yahweh? Yo acá la tengo, acá de frente en la sala ya la tengo, allá en toda la biblioteca. Yo mandé a hacer esa biblioteca y dije, por favor, allá en toda la parte, en la parte alta, ¿sí? Hágame el favor y me tiene la ley. Vea, voy a mostrarles a ustedes acá para que la vean. Véala. Vea, está la biblioteca que el Eterno me ha permitido tener. Y aquí está la ley de Yahweh, véala. La parte de arriba, la ley de Yahweh, véala. Hermosísima. ¿Sí ve? Cosa que la gente entra acá. Aquí tengo otra parte, mire, Escuela Interdenominacional de Profecías Bíblicas Bene Chadaid. Oiga, debería darles este tema a ustedes también. Zacarías 4. Pero ya les mostré a ustedes y le voy a hacer énfasis aquí. Mañana le hago más énfasis a esto. Apreciados hermanos, ustedes deberían tener la ley de Yahweh en sus hogares. Yo la tengo allí. Salgo aquí afuera
Y tengo un cuadro aquí a la entrada de la casa, cosa que las personas que pasan por esta finca ven la ley de Yahweh. Allá en la parte de atrás, en la parte de mi hijo, allá también está el cuadro, la ley de Yahweh. Usted debería tener la ley de Yahweh allá en la habitación donde usted duerme también, allá afuera, que la gente vea la ley de Yahweh, porque es que Satanás odia la ley de Yahweh, la odia. Y cuando Satanás ve a un hombre y una mujer que obedece la ley de Yahweh, lo ataca más, porque no quiere que esa persona reciba luz, que alimente sus fotones y que se conecte con la deidad. Él quiere cortar esa comunicación. Mañana, con la ayuda del Eterno, vamos a tener esa parte. Vamos a finalizar esta conferencia con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de hoy, gracias por enseñarnos a identificar las moradas de Satanás. Nos ha quedado faltando de pronto la morada oficial donde él está. Esperemos que más adelante tú nos dé la oportunidad de tener otra conferencia donde podamos aprender dónde es la morada oficial de él en el planeta Tierra. Muchas gracias, Padre Celestial, por asistirnos, por abrir nuestra mente. Gracias por los textos bíblicos. Gracias a nuestro Elohim Malquisedec por el entendimiento, la sabiduría. Gracias a tus santos ángeles que nos acompañan, nos rodean y nos gozamos con el alimento que tú nos das. Gracias por alimentar nuestras almas, espíritu y cuerpos, y queremos seguir andando en santidad, en pureza, en perfección, en integridad, y sobre todo obedeciendo tu sacrosanta ley. Rogamos para que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, en nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Omei. Mis apreciados hermanos, así un abrazo a la distancia. Les amo en Yahshua HaMashiach. El Eterno me le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Mañana a la misma hora estaremos nosotros acá para seguir adelante y para que le hagamos un énfasis profundo a la sacrosanta ley de Yahweh. Shalom Ubrajó, el Eterno me le bendiga. Hasta mañana.